Soy Manuel Pastene, psicólogo. Soy Gabriel Brenner, médico especialista en psiquiatría. Y esto es TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP acerca del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en adultos. Vamos a explorar lo que dice la neurociencia y la psicología cognitiva sobre los hábitos, la productividad y el alto rendimiento. Aquí encontrarás información para entenderte, orientarte y ayudarte a afrontar este trastorno neuropsicológico de la mejor manera posible. Hoy vamos a hablar de un tema crucial, pero que a menudo es pasado por alto: el TDAH en mujeres adultas. Vamos a explorar las diferencias de género en la presentación de síntomas, las comorbilidades más comunes y la importancia de tener un enfoque personalizado en el tratamiento. Sí, es verdaderamente llamativo cómo las diferencias de género afectan el diagnóstico y el tratamiento del TDAH. Hay que tener en cuenta que muchas mujeres no son diagnosticadas hasta la edad adulta a pesar de mostrar síntomas desde la niñez. Vamos a explicar también por qué sucede esto, cómo se presentan los síntomas en mujeres y qué podemos hacer al respecto. Hay un estudio longitudinal publicado en 2016 que encontró que las niñas con TDAH no diagnosticadas tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar problemas de autovaloración, ansiedad y depresión en la adolescencia y en la edad adulta. Hablemos de algunas estadísticas importantes. Hay que tener en cuenta que la prevalencia del TDAH en niños es del 7,1%, mientras que en adultos es del 2,5 al 5% de la población general. Y hay que tener en cuenta otro dato fundamental, que es lo que es el ratio o la relación entre cantidad de mujeres diagnosticadas con TDAH y cantidad de hombres. Lo que dicen los estudios es que esta relación va de 3:1 hasta relaciones de 16:1. En general, esta disparidad se encuentra más en lo que son estudios clínicos y lo que es en estudios comunitarios o naturalísticos, la proporción se mantiene en 3:1. Estos números son muy contundentes porque básicamente lo que sugieren es que muchas niñas con TDAH no son identificadas ni tratadas adecuadamente, lo que al final tiene implicaciones muy significativas para su desarrollo social, educativo y de la salud mental de largo plazo. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores o teorías que contribuyen a esa falta de diagnóstico en niñas y mujeres. Uno de los motivos es que los principales criterios diagnósticos que se usan se basan principalmente en lo que son estudios en niños y adolescentes varones. También está todo este debate, ¿no? De si específicamente las mujeres tienen menor predisposición biológica o congénita a desarrollar TDAH, o si es que en realidad tiene que ver con este problema en relación a los criterios que se usan o que los síntomas son menos evidentes. Y además, los estereotipos de género pueden influir en la percepción de los comportamientos asociados con el TDAH por parte, por ejemplo, de padres y maestros. El caso típico de una niña distraída que puede ser vista como soñadora, mientras que un niño con el mismo comportamiento podría ser considerado hiperactivo o más problemático. Sí, y es normal que en instituciones se tienda a tomar intervención sobre los varones porque es cierto que los síntomas en los varones suelen ser más disruptivos o intrusivos en los ámbitos institucionales, por lo que esto haga o promueva la intervención. En cambio, las mujeres, por ejemplo, pueden simplemente ser conversadoras en clase y charlatanas, y esto no termina de ser tan molesto o generar tanta fricción dentro de los ámbitos institucionales. Ahora, comenzando con los síntomas, a diferencia de los hombres, las mujeres con TDAH suelen presentar más síntomas de inatención que de hiperactividad o impulsividad. Y esto puede incluir, por ejemplo, ser fácilmente distraídas, desorganizadas o tener una tendencia a sentirse abrumadas. Las mujeres también tienen síntomas por ahí más sutiles pero reales con respecto a lo que es el manejo del tiempo o la gestión de tareas, que no es tan notoria como los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Y además, las estrategias de compensación que usan las mujeres para ser socialmente adaptativas pueden enmascarar otros síntomas. Hay un estudio publicado en el 2019 que encontró que las mujeres adultas con TDAH a menudo desarrollan lo que los investigadores llaman hiperenfoque compensatorio.
es súper interesante. Nosotros tendemos a usar más el término hiperfoco, así que ¿podrías contarnos, Manu, de qué se trata este hiperfoco compensatorio? Sí, esto significa que pueden concentrarse intensamente en ciertas tareas para compensar sus dificultades en otras áreas. Por ejemplo, podrían dedicarle horas a organizar muy detalladamente su armario, pero al mismo tiempo estar luchando para mantenerse al día con tareas cotidianas muy básicas. Bueno, por ejemplo, tenemos muchos casos de pacientes que están en actividades académicas que en lugar de sentarse a estudiar ese texto que requiere un esfuerzo mental sostenido durante un periodo prolongado, se dicen primero que tienen que ir a ordenar la cocina. Y lo interesante es que cuando empiezan a ordenar la cocina, pierden la percepción del paso del tiempo y pueden terminar pasando 1 hora, hora y media ordenando la cocina cuando creen que pasaron solamente 10 minutos. Queremos recordarles que esto se relaciona con el episodio número 25, por si lo quieren volver a escuchar, en el que hablamos de cómo gestionar el foco en relación al orden del espacio. Por otro lado, por mi parte he comprobado que las mujeres tienden también a experimentar mucho más problemas internalizantes que tienen que ver con el grupo de problemas de regulación emocional. Hay un estudio publicado en 2020 que encontró que las mujeres con TDAH reportaban niveles significativamente más altos de labilidad o inestabilidad emocional, dificultades para controlar la ira y la frustración en comparación con los hombres con TDAH. Que esto tiene implicancias clínicas fundamentales porque a la hora de pensar el tratamiento farmacológico hay que entender la secuencia y siempre es recomendable empezar por tratar los síntomas de desregulación emocional que tratar los síntomas de planificación o manejo del tiempo. Eso explica por qué muchas mujeres reportan sentirse abrumadas o sobrepasadas con frecuencia. De hecho, hay un estudio que se publicó un poquito antes, en el 2018, que encontró que las mujeres con TDAH no diagnosticado tenían más probabilidades de reportar dificultades en múltiples áreas de la vida, que incluían relaciones interpersonales, desempeño laboral y también manejo del hogar. Sí, una de las cosas que nos ha dado el entrenamiento y la repetición es que, si bien a veces cuando preguntamos el motivo de consulta, este está relacionado directamente con, por ejemplo, su preocupación por el rendimiento laboral específicamente o el cumplimiento de tareas, en realidad el disparador de la consulta tiene que ver con salud mental en sí. Todo lo que tiene que ver con el sufrimiento específico por la desregulación emocional y por estos estados variables de ánimo que le generan mucho malestar y termina por ser muy disruptivo en la vida cotidiana. De hecho, ayer entrevistamos a una paciente que me decía que se enojaba todos los días, varias veces por día, y si bien este enojo lo disimulaba muy bien y no terminaba por ser disruptivo en su trabajo, le generaba mucho malestar y era parte del motivo por el cual nos estaba consultando. Entonces, hablando un poquito de lo que son los síntomas emocionales, tenemos que mencionar lo que son las comorbilidades. Tengamos en cuenta que las mujeres con TDAH tienen mucho más probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad, trastornos anímicos y trastornos alimentarios. Y esto puede complicar aún más el diagnóstico y el tratamiento, porque pueden terminar siendo diagnosticadas por otros problemas y nunca recibir diagnóstico de TDAH porque se solapan los indicadores con estos otros diagnósticos. Hay un metaanálisis muy importante que se publicó en 2021 que encontró que las mujeres con TDAH tenían un riesgo 2.7 veces mayor de desarrollar un trastorno de ansiedad y 2.5 veces mayor de desarrollar depresión en comparación con mujeres sin TDAH. Y además el riesgo de trastornos alimentarios era casi 3 veces mayor en mujeres con TDAH. Si querés saber más sobre alimentación y TDAH, podés escuchar el episodio número 34 en donde entramos en detalle respecto de cuáles son las complicaciones típicas en relación a la alimentación y el TDAH. Por eso insistimos, la verdad que los números y las estadísticas son significativas, no son sutiles. Y como mencionaste antes, Manu, estas comorbilidades pueden enmascarar los síntomas del TDAH o llevar a diagnósticos erróneos. Por ejemplo, los síntomas de inatención pueden ser atribuidos a la depresión, mientras que la inquietud y la agitación pueden ser interpretadas como ansiedad. Pero igualmente no deja de ser complejo porque también es al revés. Estas comorbilidades tienden a empeorar los síntomas del TDAH, entonces si uno no está entrenado puede a veces confundir la
agitación de la ansiedad como síntoma de hiperactividad, entonces no tratás la ansiedad, tratás de tratar los síntomas específicos de TDAH y no responden los síntomas y de hecho pueden empeorar. Exacto, y por eso es tan importante una evaluación integral. No solo hay que considerar los síntomas de TDAH, sino también otras condiciones que pueden estar presentes. Y para eso, ¿qué hacemos? Entrevistas clínicas, usamos escalas de calificación y observaciones que son herramientas esenciales. Sí, y tenemos 3 episodios en donde hablamos específicamente de cómo evaluamos TDAH y te recomendamos mucho que escuches esos episodios porque ahí vas a entender cómo es una evaluación multinivel que considera todos los aspectos que hay que considerar a la hora de evaluar TDAH y no restringirse simplemente a los síntomas más evidentes o explícitos. Acordate de revisar el episodio número 28, número 29 y número 30, donde abordamos esto en detalle. Hay que tener en cuenta que tanto hombres o mujeres pueden a veces creer que tienen TDAH, pero en realidad podrían estar lidiando con lo que es el trastorno del espectro autista del adulto, que incluye síntomas inatencionales y de hiperactividad. Pero en el caso de las mujeres, esta confusión es muchísimo más frecuente por la variabilidad de los síntomas y la sutilidad de los síntomas. Sí, hay que tener en cuenta que en el TEA también aparecen síntomas como problemas para gestionar el tiempo, procrastinación, y su presentación suele ser más atípica y por eso es más difícil la detección. De hecho, hay un estudio, y las estadísticas lo dicen, que puede ser que hasta el 30% de las mujeres que inicialmente son diagnosticadas con TDAH en la edad adulta cumplen criterios para TEA cuando se las evaluaba más a fondo. Y esto que subraya, la importancia de una evaluación muy exhaustiva y multidimensional. Sí, hay un debate, y esto es para otro episodio quizás, respecto de si el TDAH corresponde en realidad a un subtipo de TEA o si el TEA grado 1 podría corresponder a un subtipo de TDAH y por ahora la comunidad científica no tiene una solución definitiva. El que dice que tiene una solución definitiva, en mi opinión, por ahí esto es medio controversial, Manu, no es confiable porque la ciencia no encontró una solución definitiva, el cerebro es súper polimorfo, así que de hecho hay estudios que indican que el solapamiento es muchísimo más alto que en el 30%. No tiene una solución final este tema. Ahora bien, en términos de tratamiento, aunque los psicofármacos que usamos suelen ser similares para ambos géneros, es importante considerar las preocupaciones específicas de las mujeres, como los efectos secundarios sobre el apetito, especialmente si hay trastornos alimentarios. Y también hay que considerar las variabilidades hormonales en las mujeres y la influencia que pueden tener los psicofármacos en estas variabilidades y la variabilidad de los síntomas que ocurren asociados con estas variabilidades hormonales, como por ejemplo el ciclo menstrual, lo que tiene que ver con el embarazo, la menopausia, etc. Sí, por eso es un aspecto crucial es la adaptación del tratamiento a las diferentes etapas de la vida de la mujer. Por ejemplo, hay estudios que dicen que las mujeres con TDAH experimentan fluctuaciones significativas en sus síntomas durante el embarazo y el posparto. Sí, y también hay estudios que han encontrado cómo los síntomas de TDAH empeoran durante la menopausia. Esto lo hemos visto varias veces en la práctica clínica de mujeres que nos consultan o deciden consultar justo en coincidencia con que están entrando en la menopausia y que encontraron que sus síntomas empezaron a empeorar notablemente. ¿Y esto básicamente entonces qué sugiere? La necesidad de monitorear y ajustar en forma continua el tratamiento durante estos periodos críticos. Y es importante mencionar que la psicoeducación y la terapia cognitivo-conductual son esenciales en el tratamiento. Estos enfoques básicamente pueden ayudar a las mujeres a desarrollar estrategias para mejorar sus síntomas y la calidad de vida. Otra cosa importante a tomar en cuenta en las mujeres es pensar si están en edad de planificación familiar y si consideran tener hijos. Y este es un tema realmente delicado y bastante estresante para nosotros como psiquiatras porque si bien hay medicamentos que no se ha probado que tienen efectos negativos en el embarazo, de todos modos uno siempre prefiere evitar usar medicaciones durante el embarazo. Entonces, en este sentido, las mujeres requieren un monitoreo mucho más continuo y un tratamiento mucho más personalizado que los hombres por todos estos factores. De hecho, las mujeres
con TDAH que reciben terapia cognitivo-conductual ajustada al género junto con el tratamiento farmacológico en los estudios muestran mejoras significativamente mayores en la función ejecutiva y en la autovaloración en comparación con mujeres que solo reciben medicación. Sí, y esto es simplemente una opinión personal, no puedo decir que he leído ningún estudio al respecto, pero en nuestra experiencia es súper común que las mujeres tengan muchísimo más multitarea que los hombres. Cuando les toca ser madres, trabajar, hacer tareas del hogar, las mujeres tienen mucho más propensión a estar expuestas a esta multitarea, cosa que es uno de los grandes desafíos en las personas con TDAH. Entonces nosotros tenemos que considerar este multinivel que a veces las mujeres con TDAH a veces no registran del todo, que parte de sus problemas tienen que ver con la excesiva estimulación que reciben por todos estos niveles, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que las madres tienen una agenda mucho más compleja que los hombres, tienen muchas más transiciones entre el trabajo, la crianza y las responsabilidades domésticas. Por ejemplo, también tienen un nivel de interferencia más alto por los requerimientos de los hijos y porque tienen mucha más posibilidad de tener que manejar imprevistos que pueden aparecer. Ni hablar de los llamados de la escuela cuando los chicos están enfermos o de las madres que trabajan en forma remota y tienen a los chicos en casa con algún tipo de enfermedad, una gripe, lo que sea, y tienen que estar alternando entre una cosa y otra. En resumen, el TDAH en mujeres es un campo complejo que requiere un enfoque cuidadoso y adaptativo. Es crucial reconocer las diferencias en la presentación de los síntomas y proporcionar un tratamiento integral y sensible a las necesidades específicas de cada mujer. Invitamos a nuestras oyentes a reflexionar sobre lo discutido hoy y considerar cómo pueden aplicar esta información en sus vidas o en la de quienes los rodean. Si alguna de ustedes se ha sentido identificada con lo que hemos hablado hoy, las animamos a buscar una evaluación profesional. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Y si creen que podrían tener TDAH o TEA, las invitamos a realizar el primer paso ingresando en www.inecap.org para realizar nuestro autotest y recibir un informe detallado. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Estuviste escuchando TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP, un instituto especializado en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad de adultos. Ten en cuenta que valoramos mucho cada una de las reseñas u opiniones que nos hacen en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos escuchen. Podés suscribirte de forma gratuita en tu plataforma preferida para estar al día con los nuevos episodios. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org, repito, www.inecap.org y nuestro correo electrónico info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.